que residen acá en nuestro país. Cuéntame, Maca. Sí, y justamente lo que decía tu entrevistada, de los cerca de 500.000 venezolanos que viven en Chile, solo 2.659 fueron habilitados para votar. Imágenes en directo que recibimos desde el comando de la oposición en Caracas. Escuchemos. Nos dirigimos hoy al país y a todas las autoridades que les competan para solicitar, en nombre de la paz de Venezuela, en nombre de la credibilidad en el voto como instrumento para tomar las grandes decisiones del mundo civilizado, que no es un paso en falso, que por alguna precipitación autoritaria no traten de destruir la construcción cívica que ha significado que todos los que queremos un cambio en este país nos pongamos de acuerdo en la ruta electoral, en la ruta pacífica, en la ruta del voto para buscar un cambio en paz, que ha sido la prédica de nuestro candidato Edmundo González. Le solicitamos, en nombre de esa paz, en nombre del futuro, en nombre de un proyecto que persigue es reconciliar a los venezolanos y reconstruir a Venezuela, que no den un paso en falso, que esperen a que se cuenten los votos, que esperen a que podamos tener todas las actas de lo que ocurrió. Apenas hemos obtenido un 30% de las actas porque no nos han permitido tener el resto. Nos han sacado los testigos de las mesas y físicamente ha sido imposible tener todo lo que deberíamos tener si el proceso hubiera facilitado de acuerdo a lo previsto en la ley. Y hoy estamos más que con el deber que lo tenemos de defender la voluntad popular, estamos con la preocupación de defender la paz de Venezuela, su futuro, la posibilidad de que nos podamos entender, que aprendamos a perder y a ganar, que aprendamos también que la democracia es alternancia y que el pueblo tiene derecho a alternar el gobierno cuando considera que le conviene a los intereses del país. Esta rueda de prensa se produce en momentos en que muchas voces y que se pueda... Son declaraciones que estamos recibiendo a esta hora desde el comando de la oposición. Algunas interrupciones en la transmisión. Vamos a intentar estabilizarlo para escuchar en directo qué es lo que tienen que decir. Hay caras de preocupación, no hay para nada un rostro triunfante por parte de los voceros de la oposición. Y han dicho, Carlos, que solo han podido recibir el 30% de las actas electorales. Recordemos que, según lo que estaba previsto en la ley, los testigos, que son los equivalentes a nuestros apoderados en los distintos locales de votación, tenían que ir recibiendo las actas a medida que se van mandando al Consejo Nacional Electoral cuando se cerraran las mesas y se contabilizaran los votos, porque si bien es un voto electrónico, tiene un espejo, un equivalente en un voto físico que tenía que ser contabilizado, llenada el acta y entregada también a los testigos de la oposición. Lo que están denunciando es que solamente han podido obtener un 30% de esas actas y por lo tanto no pueden vaticinar un resultado. Es muy distinto el semblante de Omar Barbosa, el vocero que ustedes veían recién en pantalla, respecto de lo que había ocurrido con la lideresa de la oposición, María Corina Machado, durante la tarde. Mucho más sonriente, esta vez cambia el semblante de los voceros, es lo que veíamos recién nada más en pantalla. Y claro, a ver, el Consejo Nacional Electoral, que había garantizado esta mañana su transparencia y todo lo que podía ocurrir que iba a ser correcto en términos del proceso eleccionario, eso había ocurrido en la mañana en una vocería que entregó Elvis Amoroso. Elvis Amoroso es el presidente del Consejo Nacional Electoral, uno de los 5 rectores. Él es un abogado, exdiputado, integrante del Partido Socialista, por lo tanto también es integrante de la cúpula en algún momento chavista, muy afín a las ideas de Chávez y de Nicolás Maduro en este caso. Él, luego de pasar por el Congreso, fue designado por la Asamblea Legislativa, que también tiene mayoría chavista, como
el líder del Consejo Nacional Electoral. Cuando eso ocurre, él sale de la militancia de su partido porque la ley así lo exige, pero es ampliamente sabido que respalda las ideas del chavismo. Él es el director del Consejo Nacional Electoral y por eso se generan también tantas dudas respecto de la independencia de esta institución, porque las formas de ser elegido son distintas a las que ocurre en otros sistemas eleccionarios y con otros sistemas donde también quien dirige este tipo de organismos es absolutamente independiente, algo que claramente no ocurre en este caso, y allí están los resquemores. En medio de esa declaración esta mañana, cuando el propio Elvis Amoroso decía hay completa transparencia, hay absoluto respaldo en lo que está ocurriendo con el sistema electoral venezolano, él dice probablemente hay una demora en algunos resultados porque no tenemos todos los aviones suficientes, por ejemplo, para trasladar por todo el territorio venezolano las actas y los documentos para llegar a hacer el conteo, tomando en cuenta que esto es un sistema electrónico, que solo tiene un respaldo en papel. Por lo tanto, no debiesen necesitar aviones, pero bueno, él decía, necesitamos aviones para hacer todo el traslado de los documentos, de lo que se requiere para hacer una jornada eleccionaria, y esos aviones fueron requisados, o no los tenemos a disposición todos, por el bloqueo económico que sufre Venezuela hace muchos años. Ese es el argumento que entregaba esta mañana el propio Elvis Amoroso, director del Consejo Nacional Electoral, para que las personas entendieran que podía haber algún retraso en la entrega de resultados. El problema es que ese retraso ya se extiende por más de 5 horas y se genera muchísimo resquemor en la oposición, tal como veíamos recién, Macarena, que es lo que está ocurriendo a esta hora. En paralelo, lo que usted está viendo es lo que ocurre en Providencia, donde la diáspora, ¿no? los venezolanos en nuestro país siguen allí, algunos todavía a la espera de esos resultados. Lo propio ocurre en distintos países donde muchísimos venezolanos esperan lo que ocurra. Por parte del candidato de la oposición venezolano Edmundo González, que dice así: los resultados son inocultables, el país eligió un cambio en paz. Sin embargo, es solamente una declaración, no hay ningún hecho que avale este tuit optimista respecto a resultados inocultables y el cambio en el poder que anuncia Edmundo González, porque no se ha entregado ningún cómputo hasta ahora. Y el panorama es ese, tal cual como lo dijimos en un principio. Cuando comenzamos nuestro noticiario, nosotros hablábamos de 2 comandos que estaban cantando victoria. María Corina Machado decía, no puedo dar resultados, pero los tengo en la mano. Ya tenemos resultados, decía María Corina. Y con alegría, dando a entender que ellos tenían el triunfo. Lo mismo que está pasando ahí con el tuit de Edmundo González. Mientras que, del otro lado, hubo declaraciones del ministro de Defensa, Vladimir Padrino, del propio Diosdado Cabello, y que entregaban señales de que el triunfo les correspondía a ellos. Y por lo tanto, en este instante seguimos en la misma postura. ¿Y por qué no pueden entregar resultados? Porque precisamente la legislación entrega la certeza de que debe ser el Consejo Nacional Electoral el que oficializa cualquier resultado. En ese sentido, si es que uno u otro comando dicen con resultados en mano yo he ganado, claramente pueden incluso exponerse a quedar revelados, a quedar expuestos ante un resultado adverso del Consejo Nacional Electoral. Por eso es que nadie atreve tampoco a dar ninguna cifra que les entregue una ventaja decidora. Por eso es que todavía está todo en veremos en ese sentido y esperando a esta declaración del CNE. Incertidumbre total a esta hora, y la demora hace pensar que los resultados no son favorables para el gobierno de Nicolás Maduro y que a esta hora habría algún tipo de negociación o de búsqueda de qué es lo que hacer en los próximos minutos. Es lo que nos decía nuestra periodista en Venezuela respecto a la demora en la entrega de resultados, a cómo esto aumenta la tensión, cómo esto hace a nivel internacional multiplicar los llamados al gobierno de Nicolás Maduro a respetar los resultados. Vamos a ir a la comuna de Providencia, donde venezolanos residentes en nuestro país se han congregado en las cercanías de su embajada. Está Mauro Guerra ahí. Mauro. Hola, buenas noches, Carlos Maca. Sí, nosotros nos encontramos en Providencia en este preciso momento, exactamente a la afuera de la Embajada de Venezuela, lugar donde hasta hace aproximadamente una hora se encontraba mucha gente, muchos ciudadanos venezolanos esperando tener mayor información con respecto al escrutinio de los votos acá en Chile, pero lamentablemente no pueden acceder a esa información aún debido a la demora de la entrega de información por parte de las autoridades de Venezuela, mientras no se entregue este boletín informativo que debería contener más noticias con
respecto al porcentaje de votos, de escrutinios. No puede comenzar el conteo de votos acá en la Embajada de Venezuela, acá en Chile, exactamente en Providencia. Lo que sí podemos ver ahora en este preciso momento es que la gente está aglomerada, eso sí, exactamente en la Plaza Pedro de Valdivia, una cuadra más allá de donde se ubica exactamente la embajada. Acá mismo están viendo las imágenes en vivo de Alex Cuadra, que nos está mostrando la conglomeración de personas que se encuentra exactamente en la Plaza Pedro de Valdivia, que momentos antes, nosotros cuando llegamos acá aproximadamente, ya cuando se cerraron las mesas de votación a eso de las 7 de la tarde, había mucha gente, mucha más gente de la que ya hay ahora, pero aún así ciudadanos venezolanos que se encontraban acá afuera de la Embajada de Venezuela estaban diciendo que necesitan que los ciudadanos venezolanos se acerquen a la embajada para poder ejercer presión también en cuanto al escrutinio de los votos acá en Chile, y también que necesitan ejercer esta presión y no estar exactamente en la Plaza de Pedro de Valdivia, sino que más bien un poco más acá en la embajada. También hemos podido ver durante todo este tiempo mucha euforia, mucha emoción, nerviosismo y también desesperación por no poder tener información con respecto a los votos, a quién será finalmente si es que continuará Nicolás Maduro o si es que habrá un nuevo gobierno en Venezuela, y es todo eso lo que están esperando exactamente los ciudadanos venezolanos, que haya un nuevo gobierno, quienes dicen que con eso podrían quizás incluso ellos volver a su país. Esta sería una transición igual bastante demorosa. Todos piensan que una vez que haya un nuevo gobierno en Venezuela, también quizás los ciudadanos venezolanos que se encuentran acá en Chile vuelvan todos a su país, pero eso también será un proceso de demora, que no podrá ser todo de inmediato, sino que tienen que haber varias condiciones también para que los propios ciudadanos venezolanos puedan volver también a su país. Muchos de ellos lo añoran. Nosotros estábamos hablando hace muy poco con una persona que incluso nos mencionaba que tiene familia en Venezuela que no la ve hace 6 años, que se han perdido Navidades, Años Nuevos, cumpleaños, no han podido ver incluso a sus hijos, padres, abuelos, y eso es todo lo que están esperando en este preciso momento los ciudadanos venezolanos, que se encuentran desesperados por tener mayor información. Cada cierto momento se nos acerca gente a preguntarnos si es que tenemos nosotros también información de cómo va el conteo de los votos. Nosotros les podemos comunicar exactamente que esto nosotros también hemos tenido un bloqueo informativo que es por parte de las autoridades de Venezuela, por parte del Consejo Nacional Electoral, que debe entregar la información con respecto de cómo va el conteo de los votos, pero que lamentablemente aún no pueden tener acceso a esa información todos los ciudadanos que se encuentran acá esperando tener mayores noticias de cuál será el próximo gobierno, si es que finalmente continuará el gobierno de Nicolás Maduro o si es que habrá un nuevo gobierno, en este caso de parte de la oposición, que es lo que están esperando todos acá en este preciso momento. Y como pueden ver en las imágenes, hay muchas personas que han estado toda la tarde y la noche también con mucha emoción, incluso con mucha fe de que haya un nuevo gobierno, y es por eso mismo que incluso acá, como pueden ver en las imágenes de Alex Cuadra, se puede ver a la gente que incluso está festejando con globos, con banderas, con bailes, con cantos, mucha gente que ya tiene mucha esperanza de que pueda todo cambiar la situación que está ocurriendo en Venezuela, de que ellos finalmente también puedan volver a sus hogares allá en el país del norte de Sudamérica, y esa es la información que ellos mismos están esperando en este momento. Están muy desesperados, muchas personas incluso que se encontraban acá se devolvieron ya a sus casas, a sus hogares acá en Chile, porque se han demorado mucho en tener mayores noticias con respecto a cómo va el conteo de los votos. Es por eso mismo entonces que ahora, como pueden ver, incluso muchos autos, motos que ya están saliendo, que mira, incluso nosotros acá nos estamos acercando a una señora, bueno, estamos en vivo para Chilevisión Noticias. ¿Nos podría decir su nombre? Sandra. Oiga, ¿cómo ha vivido todo este día, este proceso electoral? Me imagino que mucho nerviosismo y emoción. Con muchos nervios, con emoción encontrada de saber qué va a pasar en nuestro país, con la esperanza y la fe de que mi Venezuela sea libre para volver con nuestros seres queridos. Tengo una hija chilena que me brindó Chile muy hermosa, pero su familia está en Venezuela, tiene un hermano, el cual está en Venezuela, que no están juntos. Y está mi madre en Venezuela, y lo más que yo deseo es volver con mi hija para que mi hija se pueda estar con sus abuelos por parte de mí y por parte de su papá. Eso es lo que yo le pido a mi Venezuela en este momento, que mucha fe y mucha esperanza, que yo sé que sí vamos a lograr los votos y vamos a salvar a nuestra Venezuela. Oiga, ¿cómo ha vivido todo este proceso de espera
espera también para tener mayor información con respecto a cómo va el conteo de los votos? Porque por lo que nosotros también entendemos es que esta información no ha llegado a tiempo como debería ser. Se han tardado mucho con dar los resultados, tanto como aquí en Chile como en Venezuela, y eso es una desesperación y una angustia que sentimos, y a la vez sentimos muchos sentimientos encontrados al no saber nada de los votos. ¿Cómo siente usted también la sensación que le da a todo el pueblo venezolano que se encuentra acá en Chile? Me imagino que también muy desesperados por esta situación y bueno, también con mucha emoción por lo que podemos ver que Como ya está. te vuelvo a decir, son demasiados sentimientos encontrados estar acá y estar con nuestros compatriotas venezolanos y estar en la Embajada de Chile esperando los resultados. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, esas son las palabras de una ciudadana venezolana que reside acá en Chile, que como ella misma contaba, tiene una hija incluso que es chilena, nació acá en Chile, pero ella anhela poder volver a su país con su hija porque también allá tiene otro hijo, y es eso entonces lo que están esperando muchos ciudadanos venezolanos acá en este momento, tener mayor información con respecto al conteo de los votos, el resultado de los votos, para también saber cuál va a ser el panorama a futuro en cuanto al gobierno de Venezuela, saber si es que las cosas van a cambiar para bien, para mal, para saber si es que van a tener un futuro quizás de nuevo en su país, en sus hogares. Acá nos vamos a acercar también junto a Alex a otras personas también para poder hablar con ellas. Señora, muy buenas noches, ¿su nombre? Buenas noches, Lucy. Usted, está esperando acá fuera de la embajada también tener mayor información con respecto al resultado de la votación. Bueno, estábamos esperando, pero ya tenemos que retirarnos, pero confiamos en que los resultados van a ser la libertad de Venezuela. Estamos seguros de que va a ser la libertad de Venezuela en el nombre de Dios. ¿Cómo ha vivido todo este día? Hemos visto que en las calles mucha emoción, mucho nerviosismo. Mucha emoción, cero expectativa, mucha emoción. ¿Tienen confianza, fe también de que todo pueda cambiar, de que haya un nuevo gobierno en Venezuela? Va a cambiar. Venezuela va a cambiar mañana. Tenemos otro nuevo presidente. Con el favor de Dios. Muchísimas gracias. Mire, este es el ambiente que se vive acá. Mañana tenemos presidente nuevo. Tu voto, sal a defender lo que ganamos el día de hoy. Tienes que defenderlo, Venezuela, porque si no, no hacemos nada. Hay que defender lo que ganamos hoy, porque somos triunfadores y Venezuela lo merece. Así es. Amiga, ¿su nombre? Amarilis. Oiga, consultarle, qué es lo que espera para el futuro también de Venezuela y también cómo han vivido todo este día, es muy agitado, me imagino. Mira, en este día, por lo menos yo tengo ya 12 horas acá. No pude votar por el tema de la inscripción y todas estas regulaciones falsas que dio el gobierno de Maduro para los que estamos en el extranjero, sobre todo en Chile. Por eso no pude votar. Sin embargo, estoy aquí desde las 10 de la mañana apoyando a mi país, apoyando a todos los venezolanos que estamos acá. Ha sido un día muy ajetreado, pero lleno de mucha emoción. ¿Por qué? Porque valió la pena. Porque Venezuela ganó, Venezuela triunfó. Por eso, a partir de ahora, ¿qué espero para el futuro? Que Venezuela sea una Venezuela bonita, renaciente, una Venezuela libre, que es lo que queremos todos los venezolanos.